Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Mancilla. Lo mismo, les agradezco la invitación. La verdad que trabajamos permanentemente con el Departamento de Informática desde mi lugar de trabajo, desde el área de internación, así que también muchas gracias, bienvenidos a todos y bueno, esperemos disfrutar de las jornadas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soledad, yo trabajo en el Departamento de Informática de Salud. Bueno, le damos la bienvenida formalmente al simposio, así que nada, comencemos con las charlas. Bueno, voy a dejar de presentar y le voy a dar la palabra a Patricio. Si quieres, Patricio, anda presentando. Y mientras lo presentamos, Patricio Donnelly nos va a hablar sobre la implementación de un sistema de prescripción, auditoría, reposición y dispensa de medicamentos en INSEP, que es el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco. Patricio es bioingeniero, magíster en ingeniería biomédica y doctor en informática, y tiene un gran interés por la transformación digital en salud, además de la investigación y el desarrollo en salud para generar redes público-privadas en pos de lograr concretar grandes proyectos de impacto social positivo. Así que, Patricio, cuando gustes, te escuchamos. Hola, muchas gracias por la presentación. Un gusto poder estar acá con ustedes. Bueno, como ya me presentó Pierina, un poco ya dijo el nombre de la charla, así que un poco presentarme a mí, más que nada desde un punto de vista un poco más personal. Bueno, yo soy CEO de Cosaca, que es una empresa que se dedica a la transformación digital en salud. Digamos, a diferencia de muchas empresas, digamos, nosotros muchas veces no venimos tanto del lado de la informática pura, sino que la mayoría de los que están acá son bioingenieros, bioingenieras, ingenieras biomédicas, así que siempre tratamos de tener una visión amplia, conociendo todos los actores que están implicados en cada solución que se da y pudiendo pensar, digamos, de que cuando uno implementa una tecnología, digamos, lo primero que tiene que pensar es de qué forma se ven afectadas, tanto positivas como negativamente, qué resistencias muchas veces va a tener la implementación de una tecnología, y bueno, a partir de esto desarrollamos muchas soluciones. Yo ahora voy a estar presentando una de ellas. Y bueno, después hay otras charlas que hay en el simposio que son asincrónicas, cualquier cosa, y ahí están mis datos de contacto por si alguien me quiere contactar después por mail o por donde sea, estoy disponible. Bueno, con respecto a, yo voy a hablar de lo que tiene que ver con los tratamientos de pacientes crónicos. Eso se puede extender a un montón de otras áreas, pero más específicamente tratando de esto, lo que vemos es que la prescripción en pacientes crónicos requieren de una renovación sistemática de tratamientos con una revisión entre periodo y periodo. A su vez, digamos, de acuerdo al perfil del paciente, muchas veces esto está más relacionado con las políticas que tienen los financiadores. Se habilita un determinado vademecum, es decir, digamos, los tratamientos esperados para ese paciente por esa afección en particular, digamos, están cernidos a un determinado listado de moléculas, a una determinada cantidad de presentaciones comerciales y obviamente genéricas. Estos tratamientos generalmente dependen de un control clínico, que también es periódico, y de una auditoría médica para poder ser autorizados. O sea, generalmente hay auditores médicos los cuales van controlando que el tratamiento esté acorde con los diferentes parámetros que se espera a partir de la patología. Algunos tratamientos de los mismos requieren de presentación de documentación respaldatoria, es decir, a veces, de acuerdo a la molécula, puede ser que la obra social, la prepaga,
exija cierta documentación que sea presentada para poder llevar adelante estos tratamientos. Esas son complicaciones que existen a la hora de la gestión. Ahora voy a particularmente en lo que tiene que ver con financiadores públicos, que es, digamos, INSEP, es, digamos, la obra social de la provincia de Chaco. Nosotros hicimos una transformación digital muy grande en esta obra social. Digamos, para los que son de Buenos Aires sería como IOMA, para los que son de Santa Fe sería como IAPOS. Y digamos, ¿qué nos encontramos? Y ahora en primer lugar voy a hablar de qué pasa en estos financiadores públicos. Lo que vemos es que generalmente se gestionan sus tratamientos en papel, es decir, digamos, tiene bastante burocracia, y digamos, y todos en papel, para complicarlo un poco más. La dispensa de los medicamentos en el caso nuestro y en muchos casos son en farmacias sociales, y esto muchas veces genera largas colas. Las compras se hacen en lotes, o sea, la obra social tiene que tener un cálculo de cuánto va a ser la cantidad de medicamentos que va a necesitar, y esto lo que provoca es poca flexibilidad para su cambio y generación tanto de sobrantes como faltantes, los cuales también generan una gimnasia rutinaria para poder hacer frente a las necesidades de los pacientes. Sumado a esto, muchas veces hay poca estadística sobre los tratamientos y sobre los hábitos de prescripción. La auditoría médica es compleja y lleva mucho tiempo, por lo que ya estuve hablando, y es difícil de mantener un gasto controlado y monitoreado. Bueno, con respecto a qué es lo que encontramos al inicio de este proyecto, nosotros lo que encontramos principalmente es que en el INSEP, esto pasó cuando empezó en el 2020, se había desatado la pandemia, y cuando empezó la pandemia del COVID, los medicamentos a pacientes diabéticos, que fue el primer frente de acción que nosotros tomamos, se dispensaban a partir de chequeras, que eran chequeras en papel, digamos, ahí anotaban cuál era el tratamiento sugerido, y después los médicos lo que iban haciendo era completar esa chequera, que eran médicos prescriptores de una gran red, obviamente, digamos que eran médicos de clínicas, podían ser médicos particulares que atendían en su consultorio personal. Los medicamentos se dispensaban en una única farmacia social para todo Gran Resistencia, y eso hacía que se formen grandes colas, y a su vez estos pacientes tenían que estar esperando todos en un solo local, lo que hacía que eran pacientes de riesgo y que tenían ciertas complicaciones y riesgos de estar todos en un mismo lugar, acumulándose, haciendo filas en la calle. Especialmente, imagínense que cuando empezamos era otoño, a pensarlo, / invierno, y bueno, y era un poco complicado toda esta logística y había que resolverla rápidamente. No era posible, no se tenía un historial de consumo en tiempo real para saber si lo que se había dispensado con anterioridad justificaba la entrega de nueva medicación. Estaba todo en unidades, digamos, en texto libre prácticamente. Eso hacía que sea muy difícil tener un historial de consumo y de prescripción. Los medicamentos se prescribían sin un control de lo que se cubre de acuerdo a la patología del paciente, o sea, cuáles eran las necesidades del paciente para su tratamiento. Bueno, eso estaba muy poco monitoreado. La auditoría médica se podía realizar solo en posterioridad a la entrega de los medicamentos, o sea, cuando se iban haciendo los consumos, luego iban pudiendo analizarlo, pero era muy complejo, y se trabajaba con el stock de la farmacia social. Bueno, ¿cuál es la solución que se propuso a partir de esta problemática? Nosotros desarrollamos un sistema, digamos, que le llamamos GEMED. Yo, para explicarlo, le digo prescripción digital inteligente, lo cual se inicia en el médico que realiza una prescripción digital, ya vamos a ver qué características tiene, luego pasa a un nivel de aprobación administrativo y, digamos,
ese nivel administrativo tiene tanto la auditoría médica como la administrativa, en el caso de que haya cierto papeleo. La farmacia luego recibe la autorización y a partir de eso se le llegan notificaciones al paciente que puede retirar su medicamento. Esto es muy a grandes rasgos qué es lo que hace, pero ahora vamos a ver. Bueno, la prescripción del medicamento ingresa en el sistema, que es la que habilita, que es habilitada por el financiador, teniendo en cuenta los consensos médicos internacionales sobre el medicamento elegido para la patología específica y los medicamentos costo efectivos sugeridos. Es decir, se configuran, de acuerdo a la patología y a la línea dentro de la patología, los tratamientos sugeridos, y para el caso de que la prescripción pase por fuera de ese flujo, el sistema propone una serie de alarmas que pasa a una auditoría antes de realizar la prescripción al paciente, quedando en stand-by hasta la revisión por un comité competente, por un comité médico que realiza esa auditoría en los casos de excepción. Para llevarlo, digamos, a un diagrama en donde se ven las etapas que pasa la prescripción, en primer lugar el médico la realiza, de acuerdo a lo que vamos a ver después de cómo es el formato de la prescripción, pasa por auditoría médica y administrativa. De acuerdo a la molécula, obviamente se puede automatizar este paso o se puede hacer, digamos, que avise a la auditoría para que lo pueda procesar. Luego pasa a compras. El sistema lo que tiene es la capacidad de comunicar a compras con muchos proveedores y automatizar esta comunicación para que la compra se pueda hacer de forma semiautomática y a su vez que esa medicación vaya a la farmacia que se eligió durante la prescripción. Y finalmente, una vez que llegan los medicamentos y todo el pedido a la farmacia, que ahí hay una cuestión, digamos, en donde el sistema también chequea que la cantidad que llega a la farmacia sea la cantidad que se compró y, digamos, y en el caso de que haya una diferencia, también avisa al financiador para que se pueda revisar qué es lo que está pasando con esa entrega. Y finalmente se hace la dispensa al paciente. ¿Qué cuestiones se pueden configurar dentro de la prescripción? Digamos, el financiador lo que tiene es que puede ir configurando todo el vademecum con reglas de negocio que tiene que ver primero con cuestiones de tope, o sea, la cobertura permite cierta cantidad de medicamentos cada tanto tiempo. Bueno, se pueden configurar topes de diferentes periodos, mensuales, bimensuales, semestrales, lo que uno quiera. A su vez se pueden configurar esto es lo que nosotros llamamos los tratamientos costo efectivos, es decir, si hay ciertos estándares para una determinada línea y patología, uno puede configurar para que al médico, de acuerdo a esa línea de tratamiento, le aparezcan esas moléculas. A su vez, bueno, obviamente se puede configurar el vademecum para cada patología y luego también la documentación. Es decir, cuando el médico está haciendo la prescripción, yo puedo decir que para esa molécula, para esa línea de tratamiento, le pida determinados documentos. Por ejemplo, un formulario de historia clínica o formularios de Recuperosur o cosas así que están 100% digitalizados. Eso se carga y luego el auditor, cuando se realizan las prescripciones, va recibiendo también toda esa información que está compuesta obviamente por auditorías previas, por historial de consumo, por las historias clínicas y por toda la documentación que haya tenido que cargar el médico. Ahora vamos a ver un poco cómo está compuesta la prescripción. Algo importante, digamos, que siempre pensamos es que cuando uno hace o presenta una solución, necesita hacerlo lo más sencillo posible para el usuario final. Es decir, la complejidad tiene que estar en la configuración y luego esto tiene que ser prácticamente transparente para en este caso, para el médico que está prescribiendo. Entonces, en primer lugar, bueno, por ejemplo, lo conectamos a lo que es el servicio de elegibilidad de la obra social, entonces ya se pueden recuperar los datos del paciente, si está activo o no está activo, qué plan está considerado dentro de su afiliación a la obra social, luego elige la patología
esa patología se puede configurar de acuerdo digamos, a lo que el financiador considere que es lo más cómodo para la prescripción. Obviamente eso también se puede mapear dentro del sistema a CIE-10 o a SNOMED, que eso es lo que está hecho, pero muchas veces para que sea más simple el uso por parte del médico y para las autorizaciones, se puede simplificar todas esas patologías en grandes grupos de patologías, como por ejemplo acá, que configuraron diabetes tipo 2. Luego, también para indicar una medicación, lo que pide es cuál es la línea terapéutica que se va a usar dentro de esa patología. Eso lo que permite es, digamos, configurar dentro de cada patología diferentes, llamémosle, indicadores o métricas de la complejidad de la patología, de acuerdo a las cuales se pueden crear reglas de prescripción o de vademecum personalizados. Acá en este caso lo hicieron muy simple porque cargaron solo una línea, pero en patologías de alto costo se pueden cargar diferentes cuestiones, como si se hizo un test genético o no, si en qué grado está digamos, de la neoplasia, o cuestiones, digamos, que uno quiera discriminar, para luego poder sugerir o habilitar vademecum personalizados. A partir de eso, digamos, el médico ya va a prescribir tanto los que son lo que se consideran medicamentos de tratamiento como complementarios. Lo que se le llama medicamentos complementarios es que muchas veces no es el medicamento central, sino que tiene que ver con usos que se necesitan, por ejemplo, para evitar efectos adversos, o por ejemplo, en este caso, para el uso de la insulina, en el caso de las agujas Acufine. Bueno, luego ya el sistema permite seleccionar, de acuerdo a la patología, uno puede cargar redes de farmacias de dispensa, y lo que permite es que el médico le pregunte al paciente en qué lugar quiere que se le entregue la medicación, y también programar recordatorios. Esto se usa mucho para patologías en donde hay una prescripción, digamos, regular, en donde puede programar recordatorios para saber el médico que le avise cuando tiene que renovar una prescripción. Finalmente, se confirma la prescripción, y acá hay algo bastante cómodo, que es lo que nosotros llamamos réplicas, en las cuales se puede generar prescripciones a futuro que tienen que pasar por un trámite de auditoría. Es decir, el médico puede generar réplicas, por ejemplo, cada 50 días, en este caso, y estas réplicas cuando pasen esos 50 días, se va a generar una prescripción que luego va a tener que pasar por la auditoría, pero eso evita muchas veces que en tratamientos repetitivos tenga que volver el paciente al médico para volver a hacer, digamos, la misma prescripción, básicamente. Esto es algo que quería mostrar que tiene el sistema, que se usa no tanto, por ejemplo, para diabetes, pero sí para lo que tiene que ver con alto costo, que es, de acuerdo a una patología determinada, podemos configurar diferentes variables, en este caso estadio, performance, línea y mutaciones, en donde se cargan reglas de decisión. Esas reglas de decisión lo que permiten luego es que el médico, cuando va cargando estas variables, se le sugieran estas determinadas moléculas. Luego, obviamente, si quiere salirse de esa recomendación, puede hacerlo por vía de excepción, y eso va a una auditoría médica, de forma 100% digital. Y luego, esta parte que iba a mostrar, que tiene que ver con, de acuerdo a la molécula, también se pueden pedir las diferentes documentaciones que se pueden cargar 100% digital, y es más, algo interesante es que se precompletan cosas que el médico ya completó en la prescripción. Nos pasaba cuando empezamos este proyecto en una prepaga, que ellos lo querían usar mucho para lo que es el Recupero Sur, que tenían que completar a mano un montón de formularios que pedían una y otra vez lo mismo. Bueno, con esto lo que se puede hacer es automatizarlo y ahorrarle mucho tiempo al profesional.
ahora algunas cuestiones, algunas notas de implementación. La primera implementación en INSEP se realizó entre octubre y noviembre, ahí es cuando salimos. La realidad es que lo hicimos en 2 meses, pudimos salir y digitalizar totalmente todos los tratamientos de diabetes de lo que fue Gran Resistencia. A su vez, pasamos de que se entreguen los medicamentos en una sola farmacia social a que se entreguen en una red de farmacias comerciales que firmaron convenio con INSEP. Esto lo que hizo fue descomprimir en gran medida lo que era el flujo de los pacientes, porque aparte se le avisaba por mensaje, por email, que el medicamento ya estaba listo en la farmacia, entonces el paciente iba directamente cuando sabía que estaba y no tenía que ir a preguntar. A la fecha hay 11.500 pacientes cargados con historial de consumo, y desde su implementación se han entregado 215.000 unidades de las opciones comerciales incluidas en el Vademecum. Ahora, actualmente estamos implementando la prescripción digital para todos los tratamientos de alto costo de la provincia, y con la implementación de alto costo, el sistema ya se integra al sistema de compras por licitaciones de INSEP, o sea, hicimos una integración porque el Estado, digamos, en este tipo de organizaciones tienen ciertos reglamentos de compras, especialmente para este tipo de medicamentos. Entonces lo que se hizo fue integrarlo para que ellos no tengan que cambiar los procesos de compra, y luego cuando se dispensa vuelve a nuestro sistema la información para poder cerrar todo el circuito de la prescripción. En la nueva versión que estamos largando ahora, lo que hicimos también fue integrarlo con SNOMED, o sea, todos los medicamentos a su vez tienen el mapeo SNOMED, y a su vez incluimos o sea, está la prescripción por genéricos, que eso lo sacamos de SNOMED porque la realidad es que Alfabeta tiene grandes deficiencias en ese campo, y lo que tiene bueno es que Alfabeta ahora está mapeado a los conceptos de SNOMED. Por ahí me pongo medio técnico, pero es interesante. Entonces, digamos, pudimos generar listados de genéricos. Igualmente el médico puede sugerir una presentación comercial, pero después la decisión final es por parte del financiador. Y el sistema permitirá integrar todos los procesos a la trazabilidad de los medicamentos y a la entrega de los mismos en farmacias comerciales o sociales de acuerdo a la patología y la región. Es decir, ahora el sistema, dado que algunos medicamentos se entregan en farmacias comerciales y otros se entregan en farmacias sociales, lo que permite es, de acuerdo a qué medicamento se está prescribiendo y a qué tratamiento y a qué patología, sugerir diferentes farmacias y ir manejando el flujo tanto de la mercadería como digamos, de la dispensa a los pacientes en redes de farmacia, digamos, inteligentes, por así decirlo. Algunas notas técnicas: el front-end está desarrollado en Angular, y el back-end lo desarrollamos con Python, con Django, que es el framework, y la base de datos está en MariaDB, lo cual nos pareció interesante porque, digamos, usamos todas tecnologías libres y sin licencias, y la interacción front-end, back-end es 100% a través de APIs JSON, lo cual lo que hace es que sea mucho más fácil cuando tenemos que integrarlo con otros sistemas. Digamos, no requiere mucho más que bueno, saber qué tenemos que mandar y a dónde. Como conclusiones, la realidad es que la implementación de una prescripción digital inteligente posibilita optimizar la experiencia de todos los actores implicados en la gestión de los tratamientos. Por un lado, para los pacientes permite que el proceso tanto de prescripción como de dispensa sea más sencillo. Para los profesionales permite darle funcionalidades de automatización en los procesos repetitivos y guiarlos en los lineamientos de los tratamientos. Para el financiador permite controlar el gasto de forma eficiente, una compra de acuerdo al consumo en tiempo real y simplificar la logística interna de medicamentos. Adicionalmente, simplifica la auditoría y genera datos de alta calidad. Y para los proveedores, permite una simplificación en el pasaje de los pedidos y en el control de las órdenes de compra, la entrega de mercadería en organizaciones distribuidas, y hay mucha más claridad en la facturación. Bueno, ahora abro el lugar para preguntas, para los que tengan dudas.
Bueno, muchísimas gracias, Patricio, por tu presentación. No sé si quieren ir dejando las preguntas en el chat. Mientras tanto, te pregunto, más o menos, ¿qué tiempo medio tienen entre que, o si lo tienen medido, entre que se realiza la prescripción y que se dispensa al paciente con esto? Una vez que se aprueba por la auditoría, alrededor de 48 horas, desde que sale de la droguería y llega a la farmacia. Perfecto. ¿Y tienen datos de que haya mejorado y que haya agilizado realmente a como era antes el proceso? Sí, sí, sí. La realidad, digamos, que el proceso, digamos, tanto a nivel de la prescripción como a nivel, digamos, de lo que es los pacientes, digamos, están súper contentos porque imagínate que antes tenían que ir al médico para que le hagan la prescripción todos los meses. Ahora no tienen que hacer eso. Antes tenían que ir a hacer cola para que con el cheque para que le den el medicamento. Ahora directamente le avisan, anda a buscarlo a la farmacia que queda cerca de su casa. Y bueno, tienen muchos pros, digamos. Bárbaro. Y una pregunta más que tengo yo después, los dejo. Ahora leemos las preguntas del chat. Muy buen trabajo, Patricio, dice Alfredo. ¿El proyecto continúa o el objetivo era solo los medicamentos? Y se refiere No, sí, a ahora la está, prescripción. continúa, digamos, ahora estamos pasando también a todo lo que tiene que ver con prótesis y también, digamos, todo lo que tiene que ver con discapacidad, pero bueno, esos son como etapas siguientes. Y bueno, un poco a partir de este proyecto surgieron otros, digamos, mejoras o hacer cosas que tienen que ver con esto, pero no son específicamente esto, sino como hacer algo más un poco más colaborativo y interoperable entre muchos financiadores. Digamos, nosotros trabajamos mucho en lo que, bueno, Alfredo lo conozco, así que le comento, digamos, que como tenemos mucho contacto también con prestadores, también un poco lo que estamos queriendo hacer es simplificar tanto a partir de este modelo, un poco lo que tiene que ver con la admisión y la autorización de prestaciones, digamos, haciendo un poco, uniendo lo que tiene que ver entre la admisión y la prescripción a un nivel un poco más masivo e interoperable. Pero bueno, este fue como un puntapié inicial, digamos, que la realidad es que nos puso contentos poder hacer algo así. Hola Patricio, bueno, muchas gracias, la verdad, súper interesante. Tenía dos preguntas para hacerte. Una es si tienen algún porcentaje de ahorro en función de este flujo de trabajo más ordenado, si pudieron medir costos o de ahorros o compras que no eran por ahí válidas y que antes eran a granel y ahora los tienen un poco más dirigidos. Y la segunda pregunta es, vos referiste ahí que estaban implementando alto costo, dentro de los altos costos están los quimioterápicos, por supuesto, todas las drogas que se usan. Y en ese caso, cuando los pacientes se hacen quimios en los hospitales, ¿cómo manejarían el flujo? ¿Igualmente el paciente tiene que ir a una farmacia o están pensando dirigirlo hacia los hospitales? Esas son mis preguntas, gracias. Hola Adriana, sí, me parecen buenísimas las preguntas. Con respecto a lo que es el ahorro, digamos, la realidad es que sí, nosotros particularmente no hacemos eso, sino que lo midió un poco lo que es la auditoría médica del financiador y lo que midieron es que primero cambió todo como el modelo de compras, porque antes, digamos, ahora lo que hicieron fue una licitación a nivel provincial por porcentaje de descuento sobre PVP. Entonces firman un convenio con porcentaje de descuento y digamos, cambia muchísimo como la logística y la facturación, pero sí, digamos, según lo que me comentó, lo que es la auditoría médica, digamos, pudieron medir que el ahorro era como el 60%, lo que pasa es que hay un montón de costos indirectos que son un poco difíciles de medir, y la realidad es que antes no había tantos datos. Eso también nos pasó, que nosotros, imagínate que quisimos importar lo que eran los tratamientos sugeridos que ya estaban usando en las chequeras y tuvimos que importarlo como texto libre porque o sea, no tenían ni siquiera estaba el código de alfabeta para la mayoría de los medicamentos. Entonces se hacía un poco difícil la trazabilidad o poder compatibilizarlo.
Y con respecto a lo que es alto costo, digamos, nosotros ya lo tenemos implementado en una prepaga a todo esto en alto costo, en medicina esencial en Rosario, y sí, digamos, en esos casos se carga como farmacia, digamos, lo que es el sanatorio. Entonces, lo que le avisa al paciente, o sea, lo cargan como, le dan el turno ya directamente. Cuando llega el medicamento a la farmacia del sanatorio, ya le dan el turno. Esto, por ejemplo, capaz que lo conocés, Sanatorio Parque en Rosario. Entonces ya le llega un mail con el turno para la sesión, digamos, para la aplicación. Claro, sí, te preguntaba eso porque en realidad es súper interesante porque en ese caso como que la cadena de trazabilidad, del envío, de la conservación y todo eso se respeta porque va como de un laboratorio, de una distribuidora a otro centro de salud. Entonces me parecía como que está buenísimo esto que le agrega un valor mucho más seguro al manejo de la medicación. Sí, y después algo que no dije es que también algo que incluimos fue el tema de los copagos, porque algunos medicamentos tienen copagos, entonces por ahí al paciente si vos no le avisás antes que va a tener que pagar, o a veces, no sé, quieren hacer una dispensa parcial, el paciente va y cuando se entera que tiene que pagar una determinada cosa, no quiere retirarlo, entonces informarle antes que va a tener un copago también ayuda bastante. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. No sé si hay alguna pregunta más. La verdad que es súper interesante. Ahí me surgió una pregunta con respecto a la codificación y la representación de los medicamentos. Dijiste que utilizaban SNOMED, Sí, ¿sí? sí, sí, Y sí. cuando va a prescribir, el médico va a prescribir, le ofrece todo lo que tiene SNOMED, tanto en genérico como marcas comerciales, y después el financiador determina si Sí, tiene esa marca comercial. sí, o sea, nosotros lo que hicimos fue, o sea, a partir de lo que sería como el uso de SNOMED, digamos que, viste que en SNOMED vos tenés como todo el campo, que, o sea, lo más usable, sin tanta complejidad de lo que tiene que ver con la recursividad, digamos, es usar el campo del término, de la descripción del concepto. Entonces ahí tenés tanto el nombre comercial como el uso, digamos, que serían las drogas y bueno, el tipo de comprimido, lo que sea, y la cantidad. Entonces, digamos, a partir de eso armamos como un group by, o sea, agrupamos, y lo que nos permitió fue generar un listado de genéricos y a partir de eso mapearlos a las presentaciones comerciales. Entonces, bueno, el médico puede escribir el comercial y ahí lo que se carga es como el genérico, que lo construimos nosotros, digamos, y como sugerencia la marca comercial. Entonces después eso, cuando viaja a compras, digamos, ahí pueden o aceptar esa sugerencia comercial o cambiarlo a cualquiera de los otros comerciales que apunten al mismo genérico. Después también hay algunas cuestiones de equivalencias porque a veces, no sé, no tienen un determinado medicamento, supongamos no tienen por 30 y le dan por 60, pero entonces ahí tenés que cambiar los topes o tenés que decir, bueno, en vez de darle el mes que viene no le tenés que dar y cosas así que también las incluimos en el proceso de compra. Cuando vos seleccionás, podés marcar cuál es la equivalencia con el sugerido para que automáticamente se actualicen los topes y cosas así. Muchas gracias, muy interesante la Nada. presentación. Bueno, vamos a pasar a la próxima presentación. Si les parece, si no quedan preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Patricio, por compartir tu experiencia. Ahora le vamos a dar paso a Agustín. Paoloni, si querés ir presentando. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?